C2 planteando que la deflexión es igual a 0 en X igual a 0. ¿Sí? Sí, planteando que la deflexión, planteando en X igual a 0, la ecuación de la deflexión pues me va a dar 0, por lo tanto C2 es 0. Y la pendiente también debería de ser 0 en X igual a 0. Sí, suena lógico. Pero no en X igual a L11. Ahí en Es L11, que, la flecha. es que todos tenemos lo mismo, o sea, porque estaba con mis también planteando eso y en nuestros ejercicios de mecánica, y creo que por eso es la confusión. Todo era como que, o sea, la sección que le sigue, porque se repite, o sea, la primera sección es de 0, o sea, de X va de 0 a L11 y en la segunda de L11 a L12. Entonces lo Ajá. que se hacía era igualar la ecuación de la pendiente de, como quien dice, de esa primera sección con la segunda sección para decir que C1 es igual a C3. Ajá. Pero con el valor, o sea, evaluando en X igual a L11 obtenías el valor de esa variable. Y es ahí donde me confundo. Pero lo que se acaba de ser el valor de la pendiente en esa sección, en ese punto. Mm, Entonces no puedo deducir, o sea, entonces está mal deducir que si la ecuación de la pendiente es igual, está mal deducir que la deflexión es igual. A ver otra vez. Está mal entonces deducir que si la pendiente es igual, o sea, supongamos, en la primera sección le voy a poner dy1 y a la segunda dy2 sobre dx. Está mal deducir entonces que en xl11 la deflexión de la primera sección es igual a la deflexión de la segunda. No, eso está bien. Porque tiene que ser la misma deformación. No puede quedar el tramo izquierdo más arriba o más abajo que el del tramo derecho. Porque entonces eso significaría que podrían tener diferente pendiente. Y eso te lleva a que la pendiente en L11 es igual a la pendiente del primer tramo con la del segundo tramo, evaluado en L11. Sí. Pero no sabes qué valor es. Pero si son iguales e igualas las dos ecuaciones de pendiente, ahí te va a salir que C1 es igual a C3. Ajá. Nada más. Pero no sabes cuánto vale C1. Pero si te regresas a decir que la pendiente en el apoyo debe de valer 0, entonces ahí te va a salir que C1 va a ser 0 y que por lo tanto C3 va a ser 0. Profe, entonces solo me tendría un valor hasta el final de mi tramo. Sí, Profe, pero entonces ahí yo tengo una duda. manda. Tengo la duda de que si se mantienen esos mismos valores, entonces sería lo mismo, o sea, solamente estás como encontrando dos condiciones de frontera, entonces esos mismos valores se van a mantener a lo largo de ese tramo, que sería antes de la carga. Entonces sería prácticamente bueno, lo que yo había hecho antes, ¿no? Es que yo lo intenté así, pero pues igual me daban las constantes iguales y al final me quedaban las mismas ecuaciones. Entonces yo, o sea, lo que hice pues nada más fue evaluar, me quedaba variable X, entonces nada más evaluaba según la distancia de L11, L12, pero no, o sea, no encontré como otra variante a lo que ya había hecho antes. No sé si me di a entender. Sí te diste a entender. Y ahorita viendo, o sea, razonando yo un poquito más el resultado de las ecuaciones, ciertamente, mientras no haya un cambio, una fuerza adicional, hasta el punto de la aplicación de la carga F, se debe de cumplir que C1 sea igual a C3, igual a C5, igual a C7, ¿sí?
y que valen 0. Sí, Y C2 también valió 0 y C2 debería ser igual a C4, a C6 y a C8. sí. 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 O sea, hasta ahorita estoy razonando yo de que, pues sí, ciertamente se iban a ir igualando. Y si desde un principio fueron 0, efectivamente, todas las constantes van a ser 0, pero no razoné en qué fue el resultado que tú sacaste anteriormente. Pero si eso fue, así debería de ser, ¿sí? Ok, Ahora, perfecto. nada más me gustaría que, por ejemplo, evalúen la pendiente en x igual a L14. Supongo que lo están haciendo. Yo ya lo había sacado, pero me había salido muy, muy pequeña. Esperen, déjenme encontrar el resultado. Me había salido de 8.1 por 10 a lo menos 4. Híjole, si ese valor sí queda mayor que el que el que es permisible, ¿no? ¿Cuánto dijiste, Mitch? 8.1 por 10 a la menos 4. Checaron sus unidades, supongo. Sí, pues creo que sí. Sí, sí, yo sí. Ok, jóvenes. Si ese valor es verdadero, significa que nuestra flecha no cumple con la pendiente de la curva elástica. Y eso significa que tenemos que rediseñar nuestra flecha. ¿Recuerdan que les dije que esto es un proceso iterativo? Sí, pero ¿puedes repetir eso otra vez, por favor? La condición del por qué hay que volver a iterar. Porque nuestra flecha no cumple con la restricción de deformación. La pendiente de la curva elástica que me están restringiendo, que para engranes cilíndricos la pendiente de la curva elástica debe de ser menor de punto, ponemos 3 ceros y luego un 2, creo. Déjenme abrir la presentación. Aquí está. Tangente de beta igual a punto 0, 0, 0, 2.
para engranes cilíndricos. Y según su compañera, ella le dio 0.00081. Nada más una pregunta, señorita. ¿El valor que me está dando es de la pendiente de la segunda ecuación? Sí, Porque me de suena la al 8 primera punto... deriva. no, me dieron un 8 y cachito, pero de la deformación. No, sí, de la deformación me dio punto 0.0823. Ok. Ujú. Jóvenes, como podrán ver, esto que estamos viendo es tardado. Y vuelvo a insistir, si alguna restricción de diseño no se cumple, es decir, imagínense que, ¿se acuerdan que nos había dado un diámetro mínimo, creo que de 18 milímetros? ¿Sí? Creo que sí, no me acuerdo, pero era 18 punto... déjeme Sí, ver. que dijimos, vamos poniendo que el mínimo sea 20 milímetros y luego le pusimos cuña y subimos hasta 28. Sí, creo que sí. Ok. Imagínense que se me ocurre dejar los 18 y no hago caso de la cuña y a partir de los 18 empiezo a subir diámetros y el siguiente diámetro lo subo a 20, el que sigue a 25, luego vuelvo a regresar a 20, luego tendría que bajar a 15 o bueno, también a 18 y luego a 15 para el otro rodamiento. Si yo hiciera eso, jóvenes, obviamente la deformación va a ser más grande de la flecha. Pero tal vez a la hora de calcular los esfuerzos me salga también desde ahí que ni siquiera va a cumplir con los esfuerzos. Y pues obviamente eso tampoco es no es aceptable. Y obviamente tengo que rediseñar mi flecha. Tengo que hacerla que tenga mayor capacidad de carga y para eso incremento el área. Ok, ya cumple los esfuerzos, ya vimos que los esfuerzos los puede soportar. Ahora voy a calcular las deformaciones para que estén dentro de la tolerancia que me dan a mí. Me dicen que el máximo no puede ser que la tangente sea mayor a 0.0002. Y entonces eso significa que, pues que tampoco cumple con deformación en este caso. ¿Cómo le doy más rigidez a la flecha? Dar más rigidez significa que se deforme menos. Y por lo tanto, si se deforma menos, pues esa pendiente va a ser menor. ¿Sí o no? Sí, ¿Cómo podemos dar rigidez a una pieza? aumentando el momento de inercia. Aumentando el momento de inercia. O bien, cambiando la forma de la flecha. Híjoles, en este caso no tengo muchas opciones. La mejor opción es incrementando el momento de inercia, jóvenes. Porque en este caso es por flexión que estamos sobrepasando esa deformación. ¿Sí o sí? Ok. Y la forma en cómo podemos incrementar la rigidez a flexión, jóvenes, es mandando el área del material lo más alejado posible del eje neutro. Es decir, que yo pudiera hacer una flecha hueca y eso me va a dar rigidez a flexión. Pero hacerlo con una flecha hueca ahora significa que voy a tener que volver a calcular los momentos de resistencia a la flexión, los momentos de resistencia a la torsión, con otra fórmula porque ya es una flecha hueca. Y pues bueno, por eso les insisto que esto es un proceso iterativo en el que debemos de saber qué vamos a hacer en el paso siguiente
para que no volvamos a caer en la misma situación. Sin embargo, el día del examen, jóvenes, con 1 hora para hacer su examen, va a ser imposible que estén iterando para que me den como solución una flecha que sea viable. ¿Sí se entendió? Sí. Pero sí les voy a pedir que me diseñen una flecha. Sí les voy a pedir que tal vez corroboren o el esfuerzo o la deformación. Y entonces, aquí están viendo cómo se hace lo de la deformación por flexión. ¿Cómo sería la deformación por torsión, jóvenes? Pues en mecánica de materiales ustedes aprendieron que la deformación por torsión es igual al momento de torsión por la longitud entre el módulo de elasticidad a corte, ahí lo tienen en esta tabla, 8.1 por 10 a la 4, y entre también el momento polar de inercia. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Sí. ¿Cómo era, ingeniero, la fórmula? Que el ángulo de la deformación angular era igual al momento de torsión por la longitud entre la multiplicación del módulo de elasticidad a corte por el momento polar de inercia. Es decir, escrito con literales, me quedaría que teta de deformación angular medido en radianes sería igual a T o MT, que es el momento de torsión, por L, que es la longitud del tramo que van a calcular cuánto se deforma, entre G por J mayúscula. Tanto G es mayúscula como J es mayúscula. Y obviamente, jóvenes, aquí pues voy a tener otra nomenclatura. Aquí nada más habría un tramo de deformación que tiene que ser desde el cuñero hasta el engrane, porque de ahí allí se transmite el momento de torsión. Y entonces lo que tienen que hacer es de que el primer tramo va a ser la longitud del cuñero. El segundo tramo, que no la hemos definido, el segundo tramo sería la longitud del rodamiento, que ahí ya tenemos, por ejemplo, el ancho del rodamiento. Sin embargo, falta una longitud del ancho del sello que íbamos a colocar ahí. Posteriormente viene la longitud del escalón que hicimos de 20 milímetros, si mal no recuerdo. Posteriormente viene la longitud del diámetro de 30 milímetros. Y posteriormente viene la longitud otra vez del diámetro de 28 milímetros para el cuñero del engrane. ¿Sí o sí? ¿Puede repetir eso último, por favor? Lo último, ¿desde dónde? No, usted ya había pasado lo de la deformación. Me estaba explicando lo de los tramos del rodamiento, que no le damos longitud. Y ya de ahí ya no... ¿Qué puse? Me distraje. Lo que pasa es que empecé desde donde se aplica el momento de torsión. Y es desde el cuñero del lado izquierdo de nuestra flecha. Y no hemos definido la longitud del cuñero. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, no podemos calcular la deformación por torsión en ese tramo. En el siguiente tramo va a ser donde se apoya el rodamiento. Tenemos el ancho del rodamiento. Podríamos colocar como longitud ese ancho del rodamiento. Sin embargo, recuerden que ahí dijimos que también podíamos poner el sello para que el lubricante de nuestra transmisión no se salga. Y como no tenemos la longitud del sello, pues no tenemos realmente tampoco la longitud de ese tramo. Después del rodamiento viene un escalón con un diámetro de 35 milímetros de diámetro, la flecha, si mal no recuerdo. ¿Sí? ¿25?
30 o 35. De 20. No. Híjoles, ayer no le tomé foto y lo volví a dibujar. ¿Se refiere a después del rodamiento, profe? Sí, tiene un diámetro de 35. Sí, 35. Y ese escalón tiene una longitud de 20 milímetros, con un diámetro de 35. ¿Sí o sí? Sí. Sí. Les vuelvo a recordar, espérenme, para que se vayan a la imagen que ya les había enviado. Ahí se los mandé por WhatsApp. Denle clic a la imagen y los va a llevar a la imagen donde están puestos los diámetros de la flecha. Excepto en el cuñero, pero en el cuñero ya sabemos que era de 28. Después del cuñero sigue el diámetro de 30, ahí está puesto abajo. Luego sigue el de 35. Luego me paso a la parte de arriba con un diámetro de 30, luego 28, luego 25 y luego 20. ¿Ya lo vieron? Sí, profe. Entonces, a lo que voy es de que el momento de torsión se aplica en el cuñero del lado izquierdo y va hasta el cuñero donde está montado el engrane, a la mitad. Entonces, hay que calcular la deformación por torsión desde el cuñero del lado izquierdo hasta la mitad del cuñero del lado derecho. Y vuelvo a insistir, la fórmula está puesta aquí arriba, si me siguen en pantalla. Sin embargo, aquí está por metro de longitud. Pero en teoría es el momento de torsión por la longitud de la flecha, del tramo de flecha que vayan a analizar. En realidad es la longitud que transmite la torsión. Sin embargo, ustedes tienen diferente momento de polar de inercia. Entonces tienen que ir dividiendo por secciones. Mi primera sección es el tramo de 28 milímetros de diámetro, que es donde está el cuñero. Pero vuelvo a insistir, ahí no tenemos longitud. En el segundo tramo, lo que sí tenemos es el ancho del rodamiento. Podemos empezar con ese ancho del rodamiento para calcular la deformación angular. El siguiente tramo, con un diámetro de 35, tiene una longitud de 20 milímetros. Ya tengo la longitud y ya puedo calcular el momento polar de inercia. Le aplico el momento de torsión que va a transmitir y lo divido entre el módulo de elasticidad a corte, obviamente multiplicando por longitud y dividiendo entre el momento polar de inercia también, ¿verdad? Y ahí saco la deformación de ese tramo. Después lo aplico la misma fórmula para el tramo de 30 milímetros, que hay que sacar qué longitud es, que en teoría es nuestra longitud, nuestra diferencia de longitud de L313 menos L12, ¿sí? Sí, sí, L3, 1.3 y 1.2, sí. Ajá. Y luego el último tramo sería del cambio de sección de 30 a 28 milímetros a la mitad del cuñero. Y bueno, como es torsión, incluso iría hasta el final del cuñero. Podemos dar la longitud completa de todo el ancho del engrane ahí. ¿Alguna pregunta? Profe, al inicio de la clase había dicho que en un apoyo la flexión era 0.
En los dos apoyos. No, la pendiente, perdón. ¿Sí? ¿En cuál? En los dos. ¿Pero la pendiente también? Sí. ¿Por qué, profe? ¿Por qué la pendiente también en los apoyos? Debería ser 0. Pero no se supone que nada más cuando está empotrado es cuando la pendiente es de 0. Y si pones un rodamiento rígido de bolas, es como si empotraras la flecha ahí, porque es rígido, no puede tener inclinación. Ah, ok, Un ok. rodamiento de rodillos también va a ser rígido, no tiene inclinación. Pero si le metes un rodamiento de rodillos abarrilados de 2 hileras, tienes movilidad angular en el apoyo. Restringida. ¿Por qué restringida? Porque el rodamiento no se puede inclinar lo que la flecha quiera, porque puede entonces perder el contacto adecuado para transmitir la carga que debe de transmitir el rodamiento. Entonces, si suponemos que debe de ser con pendiente igual a 0, pues ya puedo entonces calcular los otros factores para ver qué es lo que me está arrojando de resultado en la parte intermedia, ¿no? Sí, De profe. los apoyos. Sí o sí. Jóvenes, y para terminar esta tabla, porque ya duramos mucho y ustedes no cumplen con las tareas, la penúltima renglón, porque vienen dos, aunque el último renglón al principio no dice nada, pero dice frecuencias críticas, NK, en revoluciones por minuto, como quien dice. Lo que van a calcular es a qué velocidad se presenta la frecuencia crítica de la flecha a flexión. Y entonces, la fórmula es esta, NK igual a 945 por la raíz cuadrada de 1 entre F, donde F es la deformación. En este caso dice, para más de una masa o cambios de sección, pues sería F igual a F1 más F2 más F3 más F4, etcétera. Y dice donde Fi es la flecha de flexión de la masa I o deformación ocasionada por flexión. Nosotros ya lo hicimos para la primera flecha. Calculamos F en el punto donde está la masa del engrane. Entonces, esa F hay que sustituirla en esta ecuación. Y ahorita les digo cuánto nos da la frecuencia crítica. Déjenme nada más ver si tengo en foto. Sí, aquí está cuánto nos dio F. F a mí me dio de 0.0107. Sí. Entonces, 0.0107 entre 1 me da 93.45, le saco raíz cuadrada, la multiplico por 945 y una frecuencia crítica de oscilación o aflexión, mejor dicho, sería que gire la flecha o que alguien que esté cercano a la transmisión esté girando a 9135 revoluciones por minuto, jóvenes. ¿Se entendió? Sí. Y obviamente nosotros empezamos con nuestro motor que giraba a 3600 revoluciones por minuto, si mal no recuerdo, o giraba a 1800. Creo que yo tengo anotado que son 1740. 1740 revoluciones. Ok, Sí, esa es la velocidad más alta de mi transmisión. Mi propia transmisión no va a poder excitar a la primer flecha para que caiga en resonancia. ¿Por qué? Porque para que caiga en resonancia tendría que estar girando una flecha a 9135 revoluciones por minuto. ¿Se entendió? Eso significa que por flexión, por el criterio de inestabilidad, no tenemos problema con la flecha así como está diseñada, jóvenes.
porque con esa deformación máxima que tiene, en el punto donde sale el engrane, no hay ningún problema en el sentido de que vaya a caer en resonancia, dado que su frecuencia crítica es de 9,135 revoluciones por minuto. Sin embargo, si tuviéramos una turbina de vapor, que normalmente las turbinas de vapor, pues puede variar su velocidad desde 5,000 revoluciones por minuto hasta 20,000 revoluciones por minuto, jóvenes. Si una turbina de vapor la pusieran a trabajar a 9,135 revoluciones por minuto y la cimentación de esa turbina transmite esa frecuencia a la que está girando la turbina y logra llegar a mi máquina, va a hacer que mi primer flecha caiga en resonancia flexión. ¿Y qué significa resonancia a la flexión, jóvenes? Híjoles, voy a activar mi cámara, pero déjenme antes de activar la cámara ir por la esponja. Dejo de compartir esto. Activo mi cámara. Y ahora sí necesito que me vean. Aquí tengo la flecha. Dijimos que aquí íbamos a montar un engrane y que este engrane estaba en contacto con otro engrane acá abajo. Por lo tanto, la fuerza radial de ese engrane va a flexionar a mi flecha así. Pero esa flecha está girando. Entonces, ahí están viendo que el material o las fibras de material que están por arriba del eje neutro se tensan. Las que están por debajo del eje neutro se están comprimiendo. Pero esta flecha está girando. Y ahí en ese giro de 180 grados que di, las fibras que estaban arriba a tensión ahorita están en la zona de compresión. Y las que estaban en la zona de compresión ahora están en la zona de tensión. Y eso sería lo mismo como si yo hiciera ahora esto, jóvenes. Tensión abajo, compresión arriba. Tensión arriba, cuando ahorita hace ratito había compresión. Y abajo compresión, cuando así están a tensión abajo. Así está a compresión abajo del eje neutro. Y entonces es como si la flecha empezara a ser así por caer en resonancia. Y obviamente esa deformación va a tender a ser más grande cada vez al punto en el que ¡pum! Se rompa mi flecha por caer en resonancia. Es muy probable de que antes de que caiga en resonancia, el funcionamiento de la transmisión sea errático. ¿Por qué? Porque es tanta la deformación que a lo mejor este engrane, sus dientes se están clavando mucho en los engranes de abajo, en el engrane de abajo. O el engrane, la flecha se está inclinando tanto que empezó a rozar con la transmisión, con la pared de la transmisión. Entonces, una de dos, o me avisa la transmisión que está cayendo en resonancia y puede estar incluso generando un ruido más fuerte que se escuche y que digan ustedes es momento de parar la máquina y ver qué es lo que está sucediendo. Y a ver, tráete la documentación de esta máquina. ¿Cuál es la frecuencia de flexión? Su frecuencia crítica de flexión. Ah, pues 9,135. Híjoles, ¿qué tenemos aquí? Tráete el analizador de vibraciones y ponen el acelerómetro aquí en la máquina apagada. Lo instalan aquí, en la máquina, y una vez que lo instalan y empiezan a medir, están recibiendo señal a la frecuencia de 9,135 revoluciones por minuto. Ah, caray, pero si mi máquina está apagada, sí, es otra máquina que está aquí alrededor. ¿Cuál puede estar girando 9,000 revoluciones por minuto? Pues la turbina de vapor. Vamos a ver la turbina de vapor. Ponen el acelerómetro en la turbina de vapor y efectivamente en ese momento estaba girando 9,000 revoluciones por minuto. Muy cercano al 9,135 que calculé. Y en vibraciones mecánicas, jóvenes, hay unas curvas de resonancia que se ven en el dominio de la frecuencia. Si ustedes tienen una instrumentación para vibraciones mecánicas, es común que el acelerómetro capte la señal
en función del tiempo. Ahorita recibió esta aceleración o este desplazamiento o esta velocidad. Si es acelerómetro, va a medir aceleración. Pero si tengo un medidor de desplazamiento, yo puedo agarrar ese desplazamiento, esos cambios de desplazamiento con respecto del tiempo, y digitalmente hablando, integrar la señal, o en este caso, derivar la señal. Si derivo el desplazamiento con respecto del tiempo, ¿qué obtengo? La velocidad. La velocidad. Y eso digitalmente se puede hacer, jóvenes. Si derivo la velocidad con respecto del tiempo, ¿qué obtengo? La aceleración. La aceleración. Pero si esa señal con respecto del tiempo, yo le aplico la transformada de Fourier, voy a cambiar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y me van a salir gráficas con unas ondas que forman unos picos alrededor de una cierta frecuencia. Significa que ese pico es el pico de frecuencia propia o crítica para el fenómeno de resonancia, que es donde les decía que se acumula mucha más energía hasta el grado de que se va a romper la pieza. Pero no significa que tengo que llegar a esta frecuencia donde está el mero pico. Con que yo acerque y excite la máquina a la frecuencia que está aquí cercana al pico, es suficiente para que mi pieza empiece a oscilar más y cada vez más grande la oscilación porque está muy cerca de la frecuencia crítica. Y entonces se dice que está en un lapso de entrar a lo que viene siendo el fenómeno de resonancia, pero pudiera tener unos desplazamientos controlados todavía, por así decirlo. Pero si llego al pico, a la frecuencia del pico, va a empezar la deformación excesiva hasta que se rompa la pieza. Sin embargo, pudiera ser que si yo dejo antes del pico de resonancia, pudiera llegar a experimentar deformaciones tan grandes que ya se rompió desde antes. ¿Se entendió? Sí, ¿Les dio la frecuencia de 9135 que yo calculé? sí, profe. Ok, entonces ya vieron cómo se calcula esa frecuencia. Vuelvo a compartir la pantalla para ver la presentación del último renglón. Híjoles, me va a volver a sacar, espérenme. Ahí está. Y el último renglón sería la frecuencia crítica, pero para oscilación a torsión. Y esa frecuencia crítica se calcula de la siguiente forma. 30 entre pi por la raíz cuadrada de C phi entre JM, donde JM es el momento de inercia de masa, de masas de la flecha. Híjoles, ¿cuál es ese momento de inercia de masas de la flecha? Pues un medio de la masa por el radio al cuadrado, si mal no recuerdo, para secciones cilíndricas. Váyanse por favor a la página 79 del primer tomo. Yo también lo voy a buscar y lo voy a tratar de presentar aquí. 69. 79. A ver. No, no está en el manual.
Les pedí que bajaran este manual, ¿verdad? ¿Sí o no? Creo que no, bueno, yo no lo he descargado, ¿está en archivos? No. Yo Háganme no favor lo... entonces de abrir la aplicación para descargar aplicaciones en su celular. Sí, Ajá. Y en el buscador de aplicaciones, pónganle, como está escrito ahí arriba, pónganle Scheffler, Schaeffler, doble F, SCH al principio. ¿Sí? sí. Sí. Y según yo, así como lo abrí ahorita con el grupo de diseño mecánico A, en la tercera opción que les aparezca, dice Technical Pocket Guide, Sí. ese descárguenlo. Es gratuito. Y bueno, se los estoy compartiendo aquí. Déjenme buscar el menú para ver en dónde vienen las fórmulas de lo que les estoy diciendo. Híjole, le atiné. Ahí está. Y si ven la figura de arriba, pues es una sección cilíndrica sólida, no es hueca como la segunda que están viendo ahí abajo. Viene marcado el radio, que es el diámetro exterior que nosotros estamos manejando, pero bueno, dividido entre dos sería el radio. Y ahí viene Jx, que es el momento de inercia de masa, un medio de la masa por el radio al cuadrado con respecto al eje X, que es como lo ocupamos. Es decir, que va a girar alrededor del eje X. Si quisiéramos girarlo con respecto del eje Y o del eje Z, pues sería diferente el momento de inercia de masa. Sería un doceavo de la masa por 3 veces el radio al cuadrado más h, que es la longitud al cuadrado. Pero nosotros no lo queremos girar ni con respecto del eje Y ni con respecto del eje Z. Lo queremos girar con respecto del eje X. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ok, y en ese manual estoy en la página 141 para que si después lo quieren checar en el manual, lo puedan ver ahí en el manual. Híjoles, jóvenes, les recomiendo que ya que termine de descargarlo su teléfono, le echen un ojo al índice, pero bueno, ya pueden empezar. De mi parte ya hasta aquí termino la clase. Nada más déjenme otra vez compartirles ahora la presentación.
Porque entonces, una vez que calcularon JM, hay que ir sumando la JM para los siguientes, sí, para los tramos que tienen ustedes, que hemos estado viendo como L11, L12, L13 y así sucesivamente. Cuando tienen dos engranes, van a tener que hacer esta resultado de JM. Y pues bueno, una vez que tienen esto, ahora sí podemos entonces sustituir JM en esta ecuación. Pero el cálculo aquí se vuelve interesante en esta C phi. Y la C phi es igual a 32 entre pi por G por L1 entre el diámetro 1 a la cuarta. Y este diámetro 1 y esta L1 es de mi primer tramo. Esta L2 y este diámetro 2 es del segundo tramo y así sucesivamente. Calculan esto, le sacan el recíproco y obtienen este valor que tienen que meter en esta fórmula. Se los dejo de tarea para el lunes. Espero que el lunes ya lo puedan hacer, lo puedan traer. Y el lunes vemos entonces qué día. No, yo digo que de una vez, ¿no? ¿Qué día hacemos el examen? Lo debimos de haber hecho el 16 de abril. Y ya estamos a 24. Profe, ¿y la G de la fórmula, cuál vamos a tomar ahí? ¿La qué? El La módulo G. corte, el módulo cortante de cizalladura, ese valor es para. Aquí está. Este es para 0. 8.1 por 10 a la 4. Pero dice que ese es para 1 metro de longitud, ¿no? ¿O es igual? A ver, el módulo de elasticidad no puede estar en función de 1 metro de longitud. Ah, sí, sí, ya. Entonces la otra, la phi m que viene ahí, ¿esa sí cambia o tampoco? No, esa phi m es la restricción de deformación angular, jóvenes. Si tu flecha en 1 metro de longitud se deforma más de 0.25 grados, está mal diseñada. Hay que redimensionar y darle mayor rigidez. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Si no hay preguntas, los veo el lunes. Cuídense. Ok, profe, gracias. Gracias, profe. Buen fin. Igualmente, bye.